¿Qué tal, familia Río de Vida? ¿Cómo están? Qué bueno verles por medio de estas transmisiones. Recuerden que tenemos dos transmisiones de nuestras reuniones a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. La verdad que esperábamos a todos tenerlos en casa también en este tiempo, pero debido a las situaciones hemos decidido que por lo pronto un par de reuniones podamos también hacerlo así, esperando que todo pueda volver también a su normalidad. De verdad que es un placer verlos a todos en casa y poder disfrutar de la alabanza y de la adoración también todos juntos, y sobre todo también de la hermandad de recibirnos, de darnos la bienvenida, ¿verdad? Y de saludarnos. Así que esperamos con mucho anhelo que próximamente podamos estar en casa. Pero por lo pronto, qué bueno que estás aquí el día de hoy. Y sin más, me gustaría empezar haciendo nuestra declaración de fe y te invito a que puedas hacerla junto conmigo. Vivimos creyendo que Jesús es el camino, las personas son lo importante, la adoración es nuestra pasión, la familia es nuestro diseño, la fe es la respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Amén. Gracias, Señor. Pues bueno, estamos contentos de poder el día de hoy darte esta continuación de el tema que estuvimos viendo la semana pasada acerca de la constitución del reino. La verdad es que era un tema que a mí estaba esperando el tiempo para poder compartirlos una vez más. Es una prédica que di hace ya varios años, pero que marcó mucho mi vida porque dio un sentido completamente también diferente de lo que significa el reino de Dios. Y creo que todos debemos de comprenderlo, porque es la base de lo que Jesús vino a establecer también aquí en la tierra. Y de hecho, esa es la continuación de este tema, porque creo que hay varias cosas importantes que podemos establecer. Entonces, quiero empezar el día de hoy con esta declaración que es también sumamente importante. Y esta es que el evangelio de Cristo no es acerca de sí mismo. Me encontré esta frase y dije, wow, tengo que compartirla porque es una verdad. El evangelio de nuestro Señor Jesús no es un evangelio que habla de sí mismo. Y esto es algo súper importante en el establecimiento del reino, no solo en la tierra, sino en cada una de nuestras vidas. Jesús vino, ¿verdad?, a establecer el reino de Dios también aquí en la tierra. Ese era su propósito. No era incluso el reino de Jesús, ¿verdad? Era el reino de Dios, y Jesús era una parte de todo esto. Y de esto quiero platicarte porque está sumamente importante. Así que pon mucha atención el día de hoy. Fíjate, en Marcos 1:14 dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Wow, fíjate, Jesús mismo estaba diciendo y predicaba el evangelio, el reino de Dios, ¿verdad? Dice, está aquí, el tiempo se ha cumplido. Y es por eso que Jesús fue algo importante en todo este plan de Dios de salvación y de salvación para todo el mundo y para todas las personas. Ese plan de redención empezaba con Jesús. Y por supuesto, y vamos a ver la importancia de este plan en el establecimiento del reino de Dios. Fíjate lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si algo venía a hacer Jesús, ¿verdad?, era precisamente eso. Esa era su misión. Establecer el reino de Dios en este tiempo, ¿verdad?, aquí en la tierra, porque algo iba a hacer. Jesús sabía su propósito de morir en esa cruz, aunque todavía no había pasado físicamente o cronológicamente. Jesús sabía que eso iba a suceder. Esa era su meta, que iba a confirmar esa salvación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, que era el plan de Dios para con nosotros. Pero padrísimo, me encanta el versículo: ese tiempo se ha cumplido. Ese tiempo se cumplió y el reino de Dios fue establecido en esta tierra.
Aquí, ¿verdad? Por supuesto, lo que sigue es que tú y yo entremos a ese reino de Dios. Y es por eso que está la iglesia, para poder invitarnos, ¿verdad? Y mantenernos dentro del reino de Dios. Y así como vimos la semana pasada, con sus derechos, con sus obligaciones, ¿verdad? Por supuesto, y que podamos comprenderlas. Y eso se trata el día de hoy. Me encantaría terminar con Lucas 4:42 para reafirmar este punto. Y dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también que en otras ciudades anuncien el evangelio de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces, aquí comprendíamos, ¿verdad?, la necesidad de Jesús cuando venían, esa necesidad de seguir compartiendo el reino de Dios a todas, ¿verdad?, a todas las ciudades. Y recordemos que Jesús estaba limitado en este cuerpo de hombre. Por eso es que tenía prisa, aun cuando la gente quería que se quedara con ellos para seguir escuchando de su palabra, escuchando del reino, de los milagros y de las sanidades. Jesús tenía urgencia por compartirlo en otras ciudades, pero dejaba claro que para eso he venido. Entonces debe de quedarnos muy claro, Jesús era parte del plan de Dios para establecer el reino de Dios. Él mismo decía: para eso he venido. ¿Ok? Y quiero hablarte acerca de 4 puntos el día de hoy acerca de este establecimiento del reino de Dios. Y el primero de ellos es: Jesús sería el rey. Dentro de este plan de Dios, del establecimiento del reino, Jesús tenía, ¿verdad? Tenía dentro de ese plan, Jesús iba a ser el rey de este mundo. Y esto lo dejaba claro Jesús por medio también de la enseñanza y de la Biblia y de todo lo que compartía. Nosotros nos encontramos en Juan 4:25, donde dice así: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, fíjate en esto: yo soy el Mesías. Wow, la mujer sabía, ¿verdad? Porque en la Biblia estaba que el Mesías iba a llegar. De tal manera que estaba diciendo: cuando el Mesías venga, Él nos va a explicar todas las cosas. Él nos va a decir cómo funciona el reino, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos espera después de esta vida, ¿verdad? Pero Jesús le estaba diciendo: yo soy el Mesías. Wow, nada más me imagino, ¿verdad?, la cara de esta mujer cuando Jesús le estaba diciendo: pero yo soy aquel que habría de venir. Híjole, la verdad, tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cierto? Impresionante en este tiempo. Pero dentro de este plan, Jesús iba a ser, una vez más, sumamente importante. Era el Mesías, el que debía de ser puesto rey, y por el cual iban a venir también todas las cosas. Y fíjate, aquí, a pesar de que Jesús es el rey, no debemos de perder el enfoque acerca también del reino. Déjame decirte una cosa: que Jesús, los profetas, la iglesia y todas las personas, la misma palabra también de Dios, incluso los ángeles de los que habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, todo eso son parte del reino de los cielos. Wow, todo eso es parte del plan. No es que se vayan las cosas, ¿verdad?, por separado. Todo eso que nosotros sabemos y leemos dentro de la Biblia es parte también del reino de Dios. Inclusive, como decimos, los ángeles, ¿verdad?, los que son parte de la ayuda que no podemos ver terrenalmente, pero que la palabra dice que son los ayudantes de este reino de los cielos. Y me ha encantado incluso que estamos estudiando en este tiempo Hebreos, ¿verdad?, en nuestro ADN, donde hace también la mención hacia los ángeles como esa ayuda como tal de Dios, pero que Jesús está por encima también de ellos, ¿verdad? Fíjate lo que dice Mateo 19:28. Y dice: y Jesús dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
En este primer punto Jesús, ¿verdad?, sería el rey. Jesús estaba también anunciando su posición, no solo como Mesías, sino también como el que iba a sentarse en ese trono en el reino de los cielos. Y sus ayudantes, ¿verdad?, aquellos los discípulos que le estaban ayudando a establecer también el reino, iban a tener un lugar también de gobierno en los cielos. Wow, a mí me encanta esta parte. Jesús estaba poniendo como esta persona, incluso con esa autoridad, para poder juzgar al mundo. Así lo dice también su palabra. Aquel, ¿verdad?, aquel que juzgaría también nuestras acciones. Y esta es una parte sumamente importante, porque yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué necesitaba que Jesús hubiera tomado la forma de hombre? Y hay un versículo que a mí me encanta y precisamente está en Hebreos, donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿verdad?, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Fíjate, hasta eso el reino de Dios, wow, tenía consciente, si alguien iba a ser juez, tenía que haber pasado por todas las debilidades que tú y yo pasamos para poder juzgar justamente, ¿cierto? Y Jesús así lo hizo. Y Jesús aún así pasó la prueba porque dice su palabra que no pecó, ¿cierto? Yo quiero ponerte un ejemplo. Es como si nosotros pusiéramos a lo mejor en un campeonato de gimnasia a un juez para que diera las calificaciones, ¿verdad?, de aquellas gimnastas, y ponemos un juez que jamás ha hecho gimnasia, ¿no? Sería ilógico, ¿cierto? Por eso digo, wow, este versículo nos explica el por qué Jesús tuvo que pasar por todos esos incluso sufrimientos, por todo ese a lo mejor también rechazo, traiciones, por todo lo que tú y yo pasamos. Pero dice, por eso dice, porque no tenemos ese sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él pasó lo mismo y fue victorioso y no pecó. Ese es, ¿verdad?, el juez que Dios ha puesto también para nosotros. Por eso podemos confiar que tenemos un buen juez. Y ese juez reina también sobre nosotros. Entonces creo que podemos acercarnos, ¿verdad?, confiadamente a aquel que también es nuestro ayudador. Y que dice que también estará con nosotros todos los días, aún en nuestras debilidades, aún en esos momentos también difíciles, Dios sigue estando con nosotros. Así que, wow, esto me anima también grandemente. Y Jesús iba a ser rey, y establecen que no nada más iba a ir por unos cuantos, por eso decía, me necesito mover de ciudad, porque aquella ciudad también necesita escuchar. Era un rey que quería abarcar a todo su pueblo, a todos los que estaban debajo de él. Y me encanta un versículo donde dice en Juan 10:16, dice que yo tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Wow, le estaba diciendo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, que no son judíos, ¿verdad? Aquellos que todavía no conocen a Dios. Y dice, pero yo también debo de ir por ellas. Por eso es que tenía también urgencia, ¿verdad? Y sobre todo apóstoles, porque sabía que él iba a estar un tiempo limitado. Tenía que él que llegar a la cruz, pero tenía que haber una iglesia. Tenía que haber esos discípulos que continuaran la obra y que fueran esos pastores de esas ovejas para poder meterlas también al redil. Y me encanta porque dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Jesús no solo es, ¿verdad?, nuestro Salvador, es nuestro Rey, sino que también es nuestro pastor. Aquel que nos guía, ¿verdad?, siempre por aquellos verdes campos y esas aguas, ¿verdad?, para poder refrescarnos. Jesús es ese buen pastor, y eso me encanta del reino de Dios, que tenemos un rey y ese es Jesús, y se compadece de nuestras debilidades, es nuestro pastor, nuestro rey, nuestro profeta. Wow, eso me encanta. Quiero tocar este segundo punto y dice, el reino de Dios traerá verdadera justicia. Una de las cosas principales del establecimiento del reino de Dios es precisamente traer esa justicia y ese balance, ¿verdad?, a nuestra tierra.
¿Y por qué este balance? Jesús señaló que el reino, ¿verdad?, de Dios remediaría en la mayor injusticia, que es la que Satanás cometió, ¿verdad?, también aquí en la tierra. Vino, por supuesto, para anular. El reino de Dios está puesto para anular lo que Satanás hizo también en esta tierra. ¿Y cómo lo haría, verdad? Sacrificándose, por supuesto, y limpiando, ¿verdad?, todo pecado también de esta tierra. Quiero leerte Mateo 6, 9 y 10, y esta dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Amén. Fíjate, el cómo lo haría era porque Jesús, ¿verdad?, iba a darse en esa cruz y pagar por nuestros pecados. Pero nos dejó claro en nuestra instrucción en cómo orar, en que nosotros también fuéramos parte de este reino. Nos enseñó a orar para poder decir: venga, ¿verdad?, tu reino. Establece tu reino. ¿Y dónde tenemos que establecer el reino? Hay dos cosas principales, así es: una terrenal y otra espiritual. Debemos de establecer el reino terrenalmente, y lo hacemos como iglesia, lo hacemos como discípulos, lo hacemos con nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo lugar a donde nosotros como cristianos vamos. Pero también lo hacemos espiritualmente con nuestras oraciones, ¿verdad?, atando, ¿verdad?, y echando fuera también demonios y enfermedades también en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús daba esta oración, no solo también oramos por establecer el reino, sino también deseamos traerlo a nuestra vida. Jesús nos enseñaba en esa oración a traer el reino de Dios a nuestra vida. Y estamos hablando acerca de esa paz, de esa alegría y de ese gozo que habla también la palabra de Dios. Y eso es importante. A veces se nos olvida esa parte, porque a veces vamos a la iglesia, ¿verdad? A veces incluso podemos orar, pero no sé si somos intencionales en traer el reino como emoción, como llenura, como ese amor, como la presencia de Dios también a nuestras vidas. Y yo creo que eso no puede olvidarse, ¿verdad? El reino de Dios también traía, ¿verdad? Y nosotros vemos a un Jesús donde no discriminaba, vino a hacer un cambio, establecer una igualdad también entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero vino a poner las bases del reino de Dios, no solo espiritualmente, sino también terrenalmente, para que podamos tener una buena vida también aquí en la tierra y podamos disfrutar, ¿verdad?, todas las cosas que también Dios tiene preparados para nosotros allá en el cielo. Amén. Así lo creemos. El tercer punto que quiero platicarte también el día de hoy es que el reino de Dios no será parte de este mundo dominado por Satanás. Ojo con lo que te digo en este punto número 3, y es sumamente interesante. Dice que el reino de Dios no va a ser parte de este mundo que está dominado por el príncipe de las tinieblas. Si algo se encargó en su enseñanza Jesús, es para decirnos que habitamos en este mundo, pero que no pertenecemos a él. Y no pertenecemos, ¿verdad?, por supuesto espiritualmente, ni pertenecemos en propiedad de este reino terrenal, sino en el reino de los cielos. Y eso hace una diferencia grande. Es más, creo que Jesús se esforzó porque pudiéramos comprender en su totalidad lo que esto significaba. Que las leyes que debemos de seguir no son las leyes, ¿verdad?, como tal terrenales, sino las leyes espirituales que nos van a poder bendecir como hijos de Dios, como herederos, ¿verdad?, de su reino. Déjame leerte Juan 6, 14 y 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Wow, este versículo me encanta. No sé si captamos lo que estamos leyendo, pero la gente decía, ya sabían que era el Mesías, él mismo lo había dicho y lo acabamos de leer.
Pero la gente esperaba ese rey que los iba a libertad. Recordemos que estaba subyugado, ¿verdad?, por los romanos en ese tiempo, el pueblo judío. Y pensaban en esa liberación terrenal. Y querían hacerlo rey, algo parecido con lo que pasó con Saúl. ¿Se acuerdan? Que lo hicieron rey. El pueblo quería un rey y Dios le dio a Saúl. Pero esta no iba a ser igual. Por eso es que Jesús sabía muy bien cuál era su lugar dentro del reino espiritual de Dios. Y cuando sintió que lo iban a hacer rey, mejor prefirió irse. Porque ¿sabes qué? Ese es el problema que espero que no suceda el día de hoy. Porque no entendían lo que era el establecimiento del reino. ¿Me estoy explicando? Por eso es que querían un rey terrenal. No estaban entendiendo el reino que Jesús les estaba explicando, y por eso se me hacía súper importante que el día de hoy pudiéramos platicar también esto. A Jesús no le interesaba ser rey de este mundo. Tenía planes mucho mayores, planes eternos. Por eso es que se enfocaba, ¿verdad?, en ser rey, pero del reino de los cielos, no de esta tierra. Y dice en Juan 18:36, un poco más adelante, dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Dice, pero mi reino no es de aquí. Jesús le estaba diciendo, mi reino no es de aquí. Estaba siendo atacado, ¿verdad? Y la gente se estaba dando cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Y él era el Mesías, pero no veía que tuviera a lo mejor es el ejército que la gente estaba esperando. Y por eso les decía, es que mi reino no es de aquí. Si yo quisiera, ¿verdad?, mis servidores vendrían y pelearían mi batalla. Pero esta no es mi batalla. Pero esto no es así, mi reino no es de aquí. Y podemos encontrar muchos versículos acerca de Jesús queriendo hacer esa separación para que pudiéramos entender el reino del que nos estaba hablando. Me encanta cuando Jesús estaba hablando con Dios y estaba pidiendo por los discípulos que iba a dejar. Les estaba diciendo, Señor, cuídalos, guárdalos, ¿verdad? Porque al igual que yo, dijo, ellos no pertenecen a este mundo. ¡Wow! Me encanta. No sé si nos estamos dando cuenta que Jesús nos estaba poniendo al mismo nivel, ¿verdad?, que Él. Yo sé, porque Jesús sabía que se iba a ir. Él estaba diciendo, Dios, cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. Guarda su corazón, porque tú sabes, Señor, mejor que nadie, que yo, al igual que ellos, no pertenecemos a este mundo. Wow. Y viene un versículo que me confrontó, pero que quiero explicártelo también el día de hoy. Este está en Juan 15:19. Dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a unos de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, les decía a sus discípulos. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo, y viene esta palabra fuerte, dice, los odia. Hacía una diferencia. Por supuesto, cuando los pensamientos son diferentes a los del mundo, cuando nuestras acciones nos separan a las del mundo, cuando nuestras convicciones nos separan a las del mundo, hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que el mundo dice, entre lo que el mundo acepta, entre lo que el mundo dice que es tolerable, inclusive el pecado. Pero nosotros, según la palabra, tenemos otras reglas del juego de nuestro reino. Y es por eso que Jesús quería dejar claro acerca también de esto, que no somos de este mundo. Tenemos una palabra que nos va también a bendecir, mientras que el mundo liderado por el príncipe de las tinieblas lo que quiere es también, dice, nuestra muerte. Que dice que el enemigo solo vino a matar, ¿verdad?, y a destruir, ¿cierto? Incluso me encanta cómo defendía a Jesús, aún en sus momentos también más difíciles, cuando fue aprensado para ser crucificado. ¿Se acuerdan de esa también historia donde uno de los discípulos atacó
a uno de los esclavos, ¿verdad? Como tal del Sanedrín. Y las palabras de Jesús fueron en Mateo 26:51. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Dice, ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Qué describen lo que tiene que suceder ahora? Dice, wow. Una vez más estaba separando esos reinos y decía, si yo quisiera alguien que me protegiera, Dios no dudaría como tal en enviarlos, pero eso no es lo que tiene que suceder. Hoy vamos a establecer también ese reino. Hoy vamos a establecer también ese reino. Y déjame darte el último punto, y para mí uno de los más hermosos. El cuarto punto del día de hoy es que Cristo gobernará con amor. Wow, ese me encanta. Tenemos a alguien que nos va a juzgar, pero que también se compadece de nuestras debilidades. Pero Él es el encargado de hacer que nosotros, ¿verdad?, recibamos aquella salvación y esa vida eterna que Dios tiene también para nosotros. Aquel que nos amó tanto en esa cruz como para dar su vida misma en favor también de cada uno de nosotros. Mateo 11:28 dice que Jesús decía, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entonces déjame decirte algo que es a lo que me refería con vivir nosotros el reino de Dios. Y eso es que si le creemos a este versículo, es que nuestra alma puede descansar también en Él. ¿Quieres descanso? ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón entonces a Jesús? ¿Estás cansado? ¿Estás pasando en estos momentos por momentos de depresión? Tal vez de tristeza. En este tiempo ha sido un tiempo para muchos también de pérdidas, de problemas económicos, a lo mejor de relaciones. Pero Jesús nos está invitando a que podamos abrirles nuestro corazón para que podamos descansar, para que nuestra alma pueda descansar. Ese es nuestro Señor Jesús. Dice en Juan 13: antes de la celebración de Pascua, escucha esto, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar a este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó aquí en la tierra, y ahora, dice, los amó hasta el final. Y en las Biblias, sobre todo en esta versión en NTV, luego aparece un cuadrito donde da también alguna otra traducción válida, y me encantó. Esta decía, en lugar de y los amó hasta el final, dice, y les mostró toda la plenitud de su amor. Wow, ese es nuestro juez. Ese es Jesús. Había caminado en este tiempo y dice, y amó a sus discípulos. Y sabía que Él estaba a punto de ir, ¿verdad?, a tomar su lugar en el trono de los cielos. Pero no perdió oportunidad para mostrarles la plenitud de todo su amor. Wow. Él es Jesús, el que establece el reino de Dios. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que entonces así podemos dimensionar el amor también de nuestro Dios, el amor también de nuestro Salvador. Y creo que entonces podemos darnos cuenta que no hay mejor lugar en donde podemos estar y donde nuestra alma pueda descansar
que en el reino de los cielos, no en el reino de este mundo, en el reino de los cielos. Y quiero terminar con este versículo. Y dice: yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Y si tenías duda de cuánto te amaba, a lo mejor, de cuánto te amaba a ti Dios, Jesús estaba diciendo: yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Dice: permanezcan en mi amor. Y yo creo que ese es el propósito de Jesús y de Dios cuando planeó, ¿verdad?, todo este plan para volverse a reunir con cada uno de nosotros. Y es que podamos habitar junto con Él en ese amor para siempre. Permanece entonces. Mi invitación es que si logramos comprender el propósito del reino de Dios aquí en la tierra, creo que todos podemos tomar nuestra decisión y poder decir: wow, yo quiero, Señor, lo que tú tienes también para mí. Yo quiero pertenecer a tu reino. Quiero que tu reino viva también en mí. Venga tu reino, así como dice la oración. Yo quiero pertenecer a la iglesia que es parte de tu reino. Yo quiero, ¿verdad?, tomar la palabra de Dios que es parte de tu reino. Yo quiero entonces, te quiero a ti en mi vida, Jesús, porque tú eres parte de ese plan y del reino de Dios. Y poder decir: este es mi lugar. Este es mi lugar favorito. Este es mi lugar donde tengo que estar. Este es el lugar, Señor, que tú has deseado para mi vida. Así que toma tu decisión. Toma el reino de Dios y tómalo para ti, para tu casa, para tus hijos, para que puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparado para ti y para los tuyos en el reino de los cielos. Wow. Me encantaría orar en este día. Si gusta cerrar tus ojos, si así lo deseas. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos porque nos has enviado a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para venir a amarnos, porque sabemos que tenemos alguien que al final de los tiempos juzgará, pero es alguien, Señor, que nos juzgará con el mayor amor posible, pues fue Él mismo el que dio su vida por cada uno de nosotros para reconciliarnos también con nuestro Padre. Señor, el día de hoy quiero que tu reino venga, Señor, sobre nosotros, sobre mi vida. Necesitamos de ti. Necesitamos, Padre, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, más que nunca en este tiempo. El día de hoy abrimos, Señor, nuestro corazón, Padre, para a ti y a tu presencia, para que tú gobiernes, Señor, sobre nuestras vidas. Y es tan sencillo poder entrar. Es tan sencillo como hacer una simple oración, reconociendo y aceptando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que yo te invito, ahí donde estás, a poder repetir esta oración junto conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que tú moriste en la cruz para darme esa salvación y esa vida eterna, cancelando todos mis pecados, Señor. Me has dado, Señor, una vida nueva. Me has abierto las puertas, Señor, para poder vivir, Señor, en tu reino y tomar todo lo que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos como herederos tuyos, Señor. Permíteme pertenecer. Permíteme seguir caminando, Señor, en tus caminos y poder gozarme, Señor, de tu amor en el trayecto. Poder gozarme, Señor, de tu paz. Poder gozarme, Señor, de tu alegría y de tu gozo. Hoy queremos darte, Señor, gracias y que tu reino viva, Señor, en nosotros. Gracias te damos
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Wow, espero que te haya encantado este tema el día de hoy y que podamos entender el valor de estar establecidos dentro del reino de Dios. Sin duda, yo creo la mejor opción que puedas tomar para ti y para tu vida. Permanece en todo aquello, permanece en la iglesia, permanece leyendo la palabra, permanece creyéndole, ¿verdad?, a Jesús y dejando también que Él guíe tus pasos. Sin duda, creo que el reino de Dios va a recompensar muchas cosas en tu vida. Va a hacer nuevas muchas cosas, va a restablecerte en su amor. Creo que en su amor somos restablecidos, hechos nuevos. Y yo te invito a que puedas perseverar en ello. Le invito, iglesia, a que podamos perseverar todos juntos. Y bueno, me encantó este tema para poder también en este día levantar nuestro ayuno. La verdad que después de esta reunión y después de esta oración que me gustaría hacer con todos ustedes, levantamos nuestro ayuno de estos 21 días. Espero que te haya conectado al reino, que te haya conectado, ¿verdad?, con Jesús. Así que esperamos que esta primicia de tu tiempo en este año pueda ser esa buena semilla para todo este año que estamos también por vivir. Amén. Así que vamos a orar el día de hoy. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hemos perseverado, hemos ofrecido este ayuno, Señor, y este tiempo para habitar, Señor, en tu presencia, en lectura para conocer de tu reino, Señor. Y hemos abierto nuestro corazón para poder habitar en tu presencia. Quisimos darte, Señor, este tiempo y la primicia de nuestro año, Señor, y consagrarla, Padre, a ti. Declaramos bendición para nuestro año 2021, Señor. Pero sobre todo nos alegramos de poder estar en un mismo espíritu junto contigo, mi Señor. Y en ese mismo espíritu, Señor, hemos orado sobre muchas situaciones. Hemos orado sobre cosas particulares, Señor, pero sobre todo también en este tiempo hemos orado por aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedad. Gracias porque escuchaste, Señor, nuestras oraciones, y gracias porque tú te estás haciendo cargo, Señor, de cada una de ellas. Declaramos en este tiempo también sanidad, Señor, en tu nombre. Proclamamos sanidad en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Así que gracias te damos, mi Señor, por este tiempo. Recibe esta ofrenda, Señor, que hemos levantado para ti con agrados, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que gracias. Sin duda estaremos expectantes para el próximo año, ¿verdad? Para este nuevo ayuno, pero sigamos perseverando en nuestros hábitos. Les invito a perseverar en los buenos hábitos de alimentación, de ejercicio y de lectura. Amén. Y bueno, nada más para despedirme, quiero agradecer también a todos por su generosidad en este tiempo. Gracias por ser generosos con la iglesia y ayudarnos a mantener, ¿verdad?, como tal el ministerio, y que la palabra siga proclamándose en esta nuestra ciudad. Seguimos estableciendo el reino también en nuestra ciudad, y espero que Dios la reciba siempre con agrado y que provea aún más de lo necesario también para cada una de sus casas. Amén. Y bueno, nos despedimos entonces. Recuerden, nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.